Hola a todos, bienvenidos a este video sobre React Native. En esta ocasión veremos lo que son los hooks. Vamos a ver lo que es cómo se crean. Vamos a ver el por qué nacen y cómo se utilizan. Sin más, pues vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a ver lo que son, qué son los hooks. Los hooks es una nueva característica que surge en la versión 16.8 de React, la cual estos te permiten utilizar el estado y otras características de React sin escribir una clase. Bien, la intención de implementar esta característica en el ecosistema o en toda la parte de React fue beneficiar a resolver los problemas que había pues en la comunidad de React o algún problema que surgía a la hora de crear algunos componentes. Bueno, más adelante vamos a ver lo que sería el hook. Bien, antes de ver toda la parte de qué es un hook, hay que entender la diferencia entre dos cosas, entre lo que es una clase y lo que es una función. Bien, ¿qué es una clase? La clase es un modelo que define un conjunto de variables, en este caso atributos, y métodos apropiados para operar con dichos datos, en este caso sería el comportamiento, lo que serían los métodos. Entonces, lo que sabemos de una clase es que es como una tipo plantilla que nos servirá para crear objetos de una forma ya predefinida. Entonces, ¿ahora qué es una función? Una función se encarga de empaquetar y, por así decirlo, aislar del resto del programa una parte de código que realiza una tarea específica. Bien, entonces ya sabemos que una clase contiene atributos y tiene métodos, y una función solamente se encarga de realizar alguna tarea específica en cualquier parte del programa y no es necesario que dependa de una clase. Bueno, al menos en React. Y bien, entonces estas son las dos pequeñas diferencias de lo que sería una clase y una función. Las clases confunden tanto a las personas como a las máquinas. Este título lo sacamos de la página oficial de React. Hook surge a través de algunos problemas que tenían algunos desarrolladores y es que era en la parte de llamar a nuestro dist, ya que tienes que entender cómo funciona el dist en JavaScript, que es muy diferente a cómo funciona en la mayoría de los lenguajes, ya que si recordamos creábamos un objeto y a ese objeto, por ejemplo, le poníamos atributos nombre y edad. Y cuando creabas el objeto querías cambiarle, tenías que crear una función en la cual tenías que crear una función que tuviera this.nombre es igual al nuevo nombre, ¿no? Entonces, todos estos pequeños errores, pues venían surgiendo, y muchos de los desarrolladores no sabían cómo utilizar el dist a la hora de crear el estado de esa clase, y había muchos errores. Entonces, a muchos los estresaba y confundía mucho, tanto, para eso dice, tanto a las personas como a la máquina. Entonces, no había una buena sincronía. Entonces, pues ya como hooks, ¿qué son? Son funciones que te permiten enganchar el estado de React y el ciclo de vida desde los componentes funcionales. Ya habíamos dicho que era un componente funcional, era una función en la cual adentro vamos a poner nuestro componente. Estos hooks no funcionan dentro de las clases, o sea, no podemos crear un hook adentro de una clase. Esto tiene que ser fuera de la clase para que pueda, pueda ser funcional. Antes creábamos toda una clase que extendía de componente, pero ahora no. Ahora hacemos un hook, o sea, ahora podemos utilizar lo que son los hooks dentro de nuestro componente funcional, obviamente que es existente. Pero bien, ¿qué hooks existen? Está el useState, el useEffect, que son los más básicos y son los que veremos hoy, y el useContext. Bien, vamos a empezar con el primero, el hook, el useState. Bueno, este hook permite añadir un estado de React a un componente funcional. Aquí le vamos a agregar un ciclo de vida
a nuestro componente. Este ciclo de vida pues va a permitir tanto el renderizado, eh, que se esté actualizando cada vez o agregarle una función que se esté actualizando cada cierto tiempo. Bien, vamos a ver la sintaxis y toda la parte del componente de hook. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada tenemos que importar React, hacer nuestro import y abrir llaves y hay que poner nuestro use state, pues, mandar llamar a nuestro hook y posteriormente tenemos que crear un componente funcional y ahí lo tenemos que llamar. ¿Cómo lo mandamos llamar? Pues hay que agregarle un estado local. Bien, después de esto, React mantendrá ese estado entre re-renderizados, o sea, cada vez lo tendrá que renderizar. Bien, voy a tomar el puntero y vamos a hacer un pequeño ejemplito, aquí lo tenemos. Vamos a declarar una variable del estado a la cual llamaremos count, o sea, nuestra variable se va a llamar count. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear el estado? Bueno, pues aquí está, mandamos llamar al estado y como valor inicial de nuestra variable count va a ser un 0. Entonces, todo esto que nos devuelve, pues nos va a devolver un valor de estado actual y una función que le va a permitir actualizarlo. Esta función, aquí la tenemos, se llama setCount. Y esta función la podemos llamar posteriormente desde un controlador de eventos o desde otro lugar. Esta función pues es similar al this.setState, que la podemos utilizar en una clase, obviamente lo que utilizábamos anteriormente. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de cómo utilizaríamos este useState ya en nuestra aplicación. En este caso, aquí tengo el ejemplo. Este ejemplo también es tomado de la página de React y el cual vamos a crear un botón y cada vez que le demos clic va a mostrar en pantalla cuántos clics hemos dado. Bien, pues como primero vamos a importar lo que es nuestro React y hay que importar nuestro HUD y creamos nuestro componente funcional. Este es nuestro componente funcional llamado example. Vamos a declarar la variable y vamos a retornar nuestra vista o lo que se va a imprimir. Ponemos nuestros divs, una p y vamos a meter nuestra variable count times. Y adentro de nuestro botón, como les habíamos dicho, para que sirva la función que devuelve, setCount, la podemos llamar desde un controlador de eventos, en este caso va a ser nuestro onClick. Vamos a meter una función en el cual mandemos llamar a setCount y dentro de esto vamos a decirle que count suma 1 a nuestra variable count suma 1 cada vez que le demos clic. ¿Ok? Entonces no tengo como tal ahorita cómo se vería, pero si cada vez que cliqueamos, esta variable se va a actualizar a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si se fijan, vamos re-renderizando gracias a nuestra función que retorna el useState. Pero bien, ¿cómo se veía esto anteriormente en React? Una de las principales diferencias es que ahora es más corto nuestra sintaxis. Como pueden ver, antes teníamos que acceder al this y después al estado y después a nuestra variable para poder obtener lo que se estaba actualizando. Ahora simplemente metemos esa variable. ¿Por qué? Porque ya no estamos como tal en una clase, sino ahora ya estamos en una función. Y esa función no tiene como tal atributos, sino simplemente variables. Lo mismo pasa con, con las funciones del onClick. Como pueden ver, aquí tendríamos que llamar a this y tendríamos que llamar al submétodo y count y hacer la operación para aumentarle para aumentar uno a nuestro contador. Y como pueden ver acá abajo, pues simplemente mandamos llamar a setCount, que es una función del mismo estado, y le agregamos un 1. Entonces, si se fijan, todo esto funciona dentro del estado. Todo esto tiene que funcionar dentro del estado. Tanto esta función, no podemos poner esta función fuera de, porque si no, ya no nos serviría nuestro componente funcional. Entonces, si se fijan, es un poquito práctico, es mucho más fácil que la versión anterior.
y no te tardarías mucho. Bien. El siguiente hook que vamos a ver va a ser el Use Effect. Este efecto, bueno, el Use Effect agrega la capacidad de realizar efectos secundarios desde un componente funcional. Ojo, ahí, desde un componente funcional. No debemos de sacarlo del componente, era lo que les comentaba anteriormente. No nos va a funcionar si lo ponemos fuera de nuestro componente funcional. Bien, tiene el mismo propósito que Component Did Mount, Component Did Update y Component Will Unmount en las clases de React, pero unificadas, estas tres unificadas en una sola API que es UseEffect. Bueno, como su nombre lo dice, UseEffect es un efecto que nos va a ayudar a controlar todo el ciclo de vida de nuestro componente funcional, como lo hacían estos tres: Component Did Mount, Component Did Update y Component Will Unmount. Entonces imaginemos nosotros que tenemos nuestra interfaz estática y de repente le damos clic a un botón y se suma, por ejemplo, un 2. Entonces ahí acabamos de tener un efecto en nuestra interfaz, y todo eso lo capturamos a partir de nuestros componentes, por ejemplo, el component did mount, component did update y component will unmount, perdón, funciones. Bien, entonces, ¿cuál es la sintaxis de nuestro hook? Use Effect, pues es la más sencilla de todos. Ya ni siquiera tenemos que escribir las funciones Component Did Mount, Component Did Update y Component Will Mount, ya que, así como lo dice, vamos a unificarlas en una sola API, en una sola función, y dentro de eso podemos controlar todo. Cuando llamamos a UseEffect, le estamos diciendo a React que ejecute la función o tu función de efecto después de vaciar todos los cambios en el DOM. Los efectos se declaran dentro del componente para que tengan acceso a sus props y como tal al estado, de forma de que React ejecuta todos los efectos después de cada renderizado. ¿Qué queremos decir? Que cada vez que haya un cambio, React va a ejecutar todo lo que tengamos dentro de nuestros efectos después de haber realizado esos cambios. Pues vamos a ver un ejemplo con el código que teníamos atrás, que también he sacado de ahí de la página de React, esto para entenderlo un poquito mejor. Bien, nuestro ejemplo. Vamos a tener que importar también UseEffect, y si se fijan, lo único que vamos a agregar es el efecto. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro efecto? Pues es que le va a dar un título al documento. Cuando nosotros tenemos una ventanita, por ejemplo, de Chrome, y tenemos, por ejemplo, aquí la pestañita, a ver, voy a dibujarla, a ver si se puede. Creo que no se puede. Cuando nosotros tenemos aquí la pestañita de Chrome, por ejemplo, tenemos inicio, React Native, que estás en la página de inicio. Bien, cada que nosotros le demos clic, si se fijan, va a ser un renderizado, o sea, vuelve a hacer los cambios en el DOM. Termina de hacer los cambios en el DOM y ahora nos vamos a ir a UseEffect y le vamos a decir que de título del documento le ponga tú has cliqueado, por ejemplo, 5 tiempos. Aquí. Pum. Y lo va a poner de título en nuestro DOM. Ya sea que un desarrollador con una función de front-end o escriba aplicaciones móviles en React Native, es probable que se vayan a encontrar con hooks, ya que se está volviendo más frecuente. Pero esto no quiere decir que hay que dejarlos de usar. Realmente es como una opción. Podemos utilizar las clases o podemos utilizar nuestros hooks, nuestros componentes funcionales. Pero pues yo creo que realmente lo que son nuestros componentes funcionales va a ser lo que se va a seguir trabajando, ya que por eso se creó, porque si la gente no entendía las clases o cómo funcionaban las clases, creo que ahora poner un componente funcional es mucho mejor. Entonces, bien, hasta aquí lo vamos a dejar con la parte de los hooks básicos. Posteriormente vamos a ver los hooks que probablemente los utilicen, pero en casos muy extremos, para que pueda funcionar nuestro programa o nuestra interfaz. Pero pues estos son los básicos, esto es lo que más se entiende. De principio parece muy difícil, pero no lo es, no, realmente que no lo es. De hecho, es mucho más fácil ya entendiendo nuestro ciclo de vida.
Si no entiendes los ciclos de vida, pues puedes buscar un video sobre ciclos de vida y después de que veas los ciclos de vida de React, vas a entender esto mucho más fácil. Sin más, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima, bye.